Sin embargo, hasta el momento no se ha cumplido. En las recientes declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto, reconoce de hecho un estado fallido en Michoacán al proponer la integración de las autodefensas a las fuerzas de seguridad del estado, lo cual consideramos no resuelve en esencia el problema. Junto con lo anterior, a principios del mes de diciembre, hemos iniciado, junto con otras organizaciones que han dado su acompañamiento a nuestro caso, la campaña nacional e internacional por la libertad y la justicia, que pretende visibilizar la situación de nuestra comunidad y de nuestros compañeros presos. Asimismo, vamos a participar activamente en la jornada de lucha denominada por el restablecimiento del pacto social emanado de la Revolución de 1910, que se llevará a cabo del 28 al 31 de enero en la Ciudad de México, la cual se enmarca dentro de las actividades de la misma campaña. Por lo anterior y ante la grave situación de seguridad que aún priva en nuestra comunidad, exigimos la libertad inmediata de todos nuestros presos, hermanos comuneros prisioneros, desde el 14 de agosto de 2013, por intentar defender a nuestra comunidad de las acciones de la delincuencia organizada. Al gobierno federal y al gobierno del estado exigimos la integridad física y psicológica del ciudadano Agustín Villanueva Ramírez y los demás comuneros detenidos en el penal de Mil Cumbres en Morelia, Michoacán. Ante la inacción de la Procuraduría de Justicia del Estado por falta de avances en la investigación, lo responsabilizamos y también a la Secretaría de Gobernación de la desaparición de los ciudadanos Francisco Javier Ramos Guaye, primer secretario del Consejo de Vigilancia, Carlos Sapien Díaz, tesorero del Consejo de Bienes Comunales, e Ignacio Martínez de la Cruz, secretario de la empresa comunitaria La MESEC, desaparecidos el 25 de noviembre a las 13 horas en el poblado de San José de Lima, aquí en Michoacán. A la CNDH solicitamos documentar y pronunciarse ante las graves violaciones de derechos humanos de que hemos sido objeto tanto por parte de la delincuencia organizada, así como por parte del Estado mexicano. Responsabilizamos a los 3 niveles de gobierno de cualquier agresión o atentado a la vida e integridad de las autoridades y representantes comunales que defienden su territorio, sus recursos naturales, autonomía de la comunidad y los derechos de la misma. Atentamente, Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional, Comisión Ejecutiva Nacional y representantes de la comunidad de San Miguel de Aquila, Michoacán. Pues una vez dado lectura a nuestro comunicado, a este boletín, pues esperamos si puede, entramos en esta etapa de preguntas y pues, respuestas. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Héctor Córdoba de Mundo TV, que soy de las cámaras. Rápidamente, referente a la situación que priva en aquellas en toda tierra caliente en Michoacán, ¿cómo han visto la participación de las fuerzas federales, toda vez de que a guardias comunitarias de ustedes fueron detenidos, permanecen presos, y ahorita ya están colaborando otras guardias comunitarias con las fuerzas federales? ¿Cómo consideran esto? ¿Si es justo o es necesario liberarlos para que se reintegren a sus labores? De hecho, ante el anuncio que hizo ayer Enrique Peña Nieto del llamado a la autodefensa para integrarse a la constitucionalidad y a la institucionalidad, nosotros lo que planteamos en este sentido es que el gobierno de la República, antes de ello, debe resolver los problemas que generaron los conflictos de inseguridad en Michoacán. Y en ese sentido, desde luego que estamos de acuerdo en que haya una vía de solución y de acuerdos para frenar la violencia en el estado de Michoacán, pero creemos que lo que dentro de ello debe ser resuelto los problemas que originaron los conflictos, y entre ellos los compañeros presos de La Ruana y en particular los compañeros presos de San Miguel aquí en Michoacán, 19 procesados y 19 presos aún en las cárceles de Michoacán y de Perú. Entonces, desde luego que nosotros pues sí vemos un trato diferenciado y pensamos que ese trato diferenciado tiene que ver con cómo el gobierno federal protege a toda costa a las mineras, que tiene que ver con las reformas estructurales del artículo 25, 27 y 28 constitucionales para garantizar seguridad a las inversiones extranjeras. Y por ello vemos un trato diferenciado tanto a La Ruana como a los compañeros de San Miguel aquí en Michoacán, donde de fondo es el problema con la mirada térmica, pero que el gobierno ha querido vender hacia la opinión pública como un problema de disputa de recursos al interior de la comunidad.
¿se van a realizar algún tipo de acciones, movimientos y qué es lo que en sí le piden a la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Bueno, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos le pedimos que investigue los hechos de los desaparecidos, de nuestros presos que están en cárceles federales. Hasta el momento el presidente de la comisión se comprometió a investigar, a ir a la comunidad de San Miguel Aquila para tener ellos un panorama de los hechos. No han ido, él alimenta problemas de inseguridad también para ellos como Comisión Nacional de Derechos Humanos, y no han ido a hacer los trabajos que le hemos estado planteando. También le hemos pedido que emitan un comunicado ellos como Comisión Nacional de Derechos Humanos frente a los problemas de Aquila y frente a esta diferenciación que el propio Estado mexicano hace, ¿no?, frente a todas las autodefensas, y en el caso de Aquila, los compañeros están en la cárcel, cuando de fondo es un problema en el que incluso los compañeros se denominaron guardia comunitaria para diferenciarse de todo este panorama de las demás autodefensas. ¿Pero van a hacer movilizaciones? Sí, antes quisiera agregar una cosa. Actualmente, bueno, después de que se conforman como guardia comunitaria, ustedes recordarán que el 14 de agosto en un operativo policíaco, policía estatal, la policía judicial también estatal de Michoacán, militares y marina detienen a 45 personas de Aquila, Michoacán. 40 de estas personas son llevadas a Veracruz, a 1000 kilómetros de Michoacán, ¿no?, como parte de esta estrategia para criminalizar. Pero de esas 40 personas, 19 actualmente están libres bajo caución, siguen el proceso, pero al ser bajo caución por el tipo de delitos por los cuales se le está siguiendo el proceso. 21 personas aún siguen presas en Villaldama, en el Ceferezo de Villaldama, también por la naturaleza de los delitos. Por su parte, en Morelia hay 3 personas presas en el reclusorio de 1000 Cumbres y 2 en libertad bajo caución. Eso para precisar en cuanto a los presos. La otra es, ¿qué se le pide a la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Bueno, en su momento tuvimos una reunión con el presidente de la CNDH, se le pidió que estuviera atento a las condiciones carcelarias de los que están presos en el Ceferezo de Villaldama, por cuestiones de salud. También se le pidió que se exhortara al gobierno de Michoacán porque los presos de Morelia han tenido ciertas amenazas por parte de personas que están presas ahí mismo en Morelia, pero que son parte del crimen organizado. Y también se le pidió que se exhortara al Estado michoacano para que hiciera justicia en el caso de los 3 desaparecidos, también derivado de estos hechos. Entonces, eso es lo que se le pide en concreto al presidente de la CNDH. Ahora, hay 2 peticiones más que estamos haciendo. La primera es que ustedes, como saben, es de dominio público, el secretario de Gobernación fue hace unos días al estado de Michoacán, en donde reconoció expresamente que existió un estado fallido que orilló a las personas a armarse. Sin embargo, invitaba a que todas estas personas que se habían armado en guardias comunitarias o en grupos de autodefensa se unieran a la policía o al ejército. Nosotros decimos, si se quiere arreglar este problema de manera integral, entonces todas aquellas personas que fueron detenidas y después llevadas y que se les está siguiendo proceso, como en el caso de los comuneros de Aquila, como en el caso, por ejemplo, de la gente de La Aduana, entonces, como una muestra de este diálogo, que sí, aceptamos que lo está dando ya el gobierno federal, pero también como una muestra tendría que desistirse de la acción penal, la PGR, en el caso de los procesados, porque al final de cuentas todo derivó de los mismos hechos. Tanto la gente de Aquila, como la gente en su momento de La Aduana, como la gente que actualmente tomó las armas para defenderse, fue por ese estado de necesidad que los obligó a armarse, por ese estado fallido en Michoacán que está reconocido expresamente por el gobierno federal. Hoy los titulares de varios periódicos es: Peña Nieto llama a legalizar a las guardias comunitarias o a que se legalicen. Tomando la palabra, entonces, exhortamos a que se desista la PGR de la acción penal en contra de todos los procesados, por un lado. Por otro lado, si no fuera así, también le pedimos al Poder Judicial de la Federación, por ser procesos federales, que en los recursos de apelación que están a punto de resolverse, se decrete la libertad de las personas por las cuales estamos nosotros defendiendo. Creemos que hay elementos suficientes, reconociendo un excluyente de responsabilidad, que es el estado de necesidad que existió y que imperaba en el estado de Michoacán. Entonces, eso es lo que en concreto se está pidiendo. Suponiendo que se desista de la acción penal, ¿ustedes estarían dispuestos en ese caso a deponer las armas o en su caso a unirse a la legalidad
a la policía o al ejército? Bueno, yo como abogado no puedo dar esta respuesta ni puedo decir qué es lo que harían en su momento los compañeros. Yo creo que mucho tiene que ver en su momento, cuando queden libres, cuáles van a ser las condiciones que van a estar imperando en el estado de Michoacán. Hay un compromiso actualmente del gobierno federal de hacer frente a todo aquello que ha producido el surgimiento de las guardias comunitarias. Creemos que ese compromiso lo van a llevar a cabo, esperamos que así sea, pero bueno, yo no podría responder qué es lo que van a hacer los compañeros. Yo quisiera preguntar, bueno, sí, pueden responder. Okay. Bueno, yo quisiera preguntarle sobre esta denuncia que están haciendo sobre la participación del crimen organizado coludido con la empresa y al interior de su propia comunidad. Más bien que nos detallen, que nos platiquen cuál es esta situación, quiénes son los dueños de esta empresa, y por qué se coludieron y cómo se coludieron, y si obviamente pues tienen contubernio con las autoridades por permitir que el delito crezca a estas alturas. Y también si nos pudieran dar las fechas, sobre todo estos compromisos que dice que adquirió la Comisión Nacional de Derechos Humanos de ir a visitar para saber qué es lo que nos enfrentamos. Y bueno, si me permiten sumarle también a lo que abona la compañera, es cuánta cantidad es mensualmente y qué empresa del crimen organizado estamos hablando, ¿no? Caballeros Templarios, Pan de Michoacán. Bueno, pues la empresa que explota la mina ahí en la comunidad indígena de San Miguel Aquila es un grupo italo-argentino, conocido como Ternium. Primero llegó en el 75, alrededor del año 75, como Ilzamex, y en el 2005 fue comprada por esta empresa de Argentina y se convirtió en Ternium. Y respecto a el conflicto en la comunidad, resulta que Agustín Villanueva era el comisariado en ese entonces, cuando la empresa minera no quería pagar cierta regalía. Entonces había unos comuneros que eran corruptos, que la empresa minera empezó a comprar para no tener tratos con la mayoría de la asamblea, que era presidida por Agustín Villanueva. Entonces, cuando se dieron cuenta la mayoría de la asamblea que ciertas personas corruptas estaban teniendo tratos por lo oscuro con la comunidad, decidieron suspender sus derechos. Pero para ese entonces la minera ya había hecho algunos tratos con esas personas y con cierto grupo del crimen organizado, que son los Caballeros Templarios. ¿Cómo nosotros sabemos esto? Porque resulta que este grupo criminal estaba explotando otra mina. Y llevaba el material a las bodegas de la empresa Ternium. Entonces es como nosotros llegamos a esta conclusión, que estaba explotando materiales legalmente, la empresa la recibía. Así era el acarreo. En cuanto a las cifras exactas, ¿se refieren a la extorsión o a material? Sí, a la extorsión. Pues de lo que en tenga, ambas. ¿no? Claro, Ok, pues, si quieren les puedo desglosar. ¿Sí? Bueno, el monto de extorsiones pagadas al crimen organizado durante el 2008 se pagaba mes con mes 100,000. Esta cuota estaba vigente de enero de 2008 a enero de 2009. 100,000 pesos. 100,000 pesos. Estamos hablando de que fueron 1,200,000 pesos durante ese año, ¿sí? Del 2008 al 2009. ¿Era por mes esta cuota? Sí, la cuota mensual. De febrero de 2009 a julio de 2010, la cuota subió, ¿sí?, a 200,000 pesos mensuales. ¿Sí? Y estamos hablando de que fueron 18 meses, una cantidad total de 3,600,000 pesos en este periodo. En agosto del 2010 es cuando incrementan otra vez la cuota a 500,000 pesos mensuales. Y estamos hablando que fueron
19 meses en los que se pagó esta cuota con un total de 9.500.000 pesos. Nuevamente, en marzo de 2012 se logró otro convenio con la empresa minera y entonces, a partir de esto, el crimen organizado volvió a incrementar la cuota a 700.000 pesos mensuales. Estamos hablando que cada comunero era extorsionado con 2.000 pesos mensuales, un padrón total de 401 comuneros. Y en este periodo en el que se pagó 700.000 pesos mensuales, fueron 13 meses, sumando la cantidad de 9.100.000 pesos. ¿Cuántos comuneros eran los extorsionados, perdón? 401. Estos comuneros son los que, pues, son mineros, son los que se encargan de la extracción o es la asamblea comunal. Es la asamblea comunal. La asamblea comunal. ¿Y ustedes cómo interactúan? ¿Cuál es el trabajo que tienen con esta empresa minera? ¿Por qué sus movilizaciones, bueno, los movimientos económicos que hacían repercutían con el crimen organizado? ¿Cuál es como la comunidad, la interacción que tienen con la minera? La minera firma convenios con la comunidad, ¿sí? Y se compromete a pagar cierta regalía. El crimen organizado permea en toda la sociedad, en todos los sectores de la sociedad. Tiene halcones, niños pues que se encargan de llevar a cabo la información. Y es como ellos se enteran de esta regalía y empiezan pues a extorsionar. O sea, el crimen organizado, en este caso los caballeros templarios, pues permearon en toda la sociedad, en todos los sectores de la sociedad, desde los niños de 5, 10 años hasta los adultos mayores, estaban coludidos pues. ¿Cómo supieron ustedes de las cantidades que pagaba la empresa a los caballeros? ¿Alguna persona, empleado, contador de la empresa les comunicó, este es lo que estamos pagando? No, es que la empresa no le pagaba a los caballeros templarios. La empresa le pagaba a la comunidad la regalía y los caballeros templarios extorsionaban a la comunidad, a todos los comuneros. 401 comuneros pagaban 2.000 pesos mensuales. Pues estos recursos que anteriormente recibían como comunidad, antes, ¿para qué los utilizaban y ahora en qué situación están? Si han dejado de percibir esos 2.000 pesos por comunero, ¿para qué eran utilizados? ¿Qué representan? ¿Representan el alimento? ¿Representan los servicios? Platíquenos. Pues sí, representan el patrimonio de las familias, educación, comida para las familias, estudios, ¿sí? Entonces el patrimonio va en detrimento de los comuneros. ¿Qué parte de la regalía total eran estos 2.000 pesos en promedio? O sea, no, pues siempre era una gran cantidad, un 50%. Si recibían 4, tenían que pagar 2. Sí, siempre. Independientemente de lo que llegara, había que pagar 2.000 pesos. Bueno, yo quisiera preguntar y vincular el tema de las funciones de seguridad del Estado, sí, y de por qué se tuvieron que tomar las armas en la o en la Rona, y hablar de las condiciones. Efectivamente, un compañero decía que ya hay elementos de la Policía Federal y del Ejército patrullando buena parte de la Tierra Caliente. Sin embargo, esto ha cambiado sus condiciones de seguridad, realmente lo han percibido, lo digo como pobladores de esa zona. Si realmente han percibido que esto ha mejorado sus condiciones de seguridad al punto de ya no tener necesidad de seguir pagando la extorsión del crimen organizado, sean comuneros o no, es decir, porque ahí a todo el mundo le pedían dinero, ¿no? Hasta que vendía en la esquina. Si eso está cambiando, si lo han percibido como un cambio, si no es así, entonces, ¿qué alternativa como comunidad están discutiendo? ¿Seguir armados? ¿Incorporarse o no a las fuerzas federales o estatales o como propone el presidente? Y si no han cambiado las cosas, ¿qué futuro? Bueno, pues aquí lo que tenemos que decir es que durante 12 años el crimen organizado estuvo extorsionando a todos los sectores de la población, ¿sí? Pero no podemos decir nosotros hoy en día qué acciones vamos a tomar
porque la huelga comunitaria de los indígenas está desarticulada. El 14 de agosto entraron a la población y se llevaron 45 presos, de los cuales todavía están recluidos 19 y 42 siguen en proceso. Y otras personas, otros comuneros han sido desplazados de la comunidad, otros desaparecidos, asesinados. Entonces la comunidad está temerosa y se encuentra pues al margen de este asunto, ¿no? No ha cambiado nada, pues. No ha cambiado la situación. ¿Han vuelto a entrar los caballeros templarios o no? Oh, sí, desde luego que sí. Yo tengo una pregunta. ¿Has hecho un estigma alrededor de los grupos comunitarios justamente porque están armados? Muchas veces piensan que los financian gente del cártel del Nuevo Jalisco, ¿no? Una pregunta que se las hago abierta para quitar un poco ese estigma y quizás esclarecer las cosas. ¿De dónde consiguen las armas? Bueno, yo te voy a hablar del caso particular de la comunidad indígena de Aquila. Cuando se levanta el movimiento, presa del pánico, de las extorsiones, de las violaciones, levantones, etcétera, de hechos ilegales y criminales por parte de los caballeros templarios, pues las armas que utilizan en un principio son las de cacería, las que tienen uno regularmente en su casa, tomando en cuenta que Aquila es un municipio indígena y se dedican a la caza, a la recolección, a los que son pues comuneros en la mina, pues personas que se dedican a la producción, al plantío, etc. En un segundo momento se desarmó a la policía por corrupta, a la policía, hecho que está llevando a cabo hoy en día pues el gobierno federal, pero eso se hizo pues cuando se levantó la huelga comunitaria, se desarmó a los policías y se tomaron algunas armas, y también cuando se lleva a cabo este levantamiento pues los criminales huyen y dejan grandes arsenales que ellos se financiaban con las extorsiones, compran muchas armas y pues las dejan, y esas fueron las armas que se tomaron. O sea que ustedes no han comprado ningún arma. No. Perdón, nada más para aclarar las cantidades que usted, entonces, el número 9.5 millones de pesos en alguna época, esas son cantidades que Ternium pagó a las organizaciones delictivas, o son las cantidades de los 500.000 mensuales, los 700, o estas son las regalías? No. La suma total de extorsión son 27 millones de pesos a la comunidad. A la comunidad. ¿Sí? Cuando usted dice que los caballeros extraían material mineral, ¿contrataban gente que sabían de la operación por los caballeros mismos, o cómo era el mecanismo y cómo supieron que eran caballeros? Ellos mismos llevaban a cabo la extracción y el acarreo de mineral. ¿Cómo supimos? Porque lamentablemente la sociedad está permeada en Michoacán de criminales y lamentablemente tenemos que cumplir con ellos y los conocemos. Nosotros los conocemos, entonces por eso sabemos quiénes son los que llevan a cabo las operaciones. Ustedes hicieron estas denuncias porque esto ya habla de daño ambiental o de invadir zonas que entiendo tienen en la federación la capacidad de dar concesiones. Si ustedes llevaron estas denuncias a nivel federal, ¿con quién? ¿Qué les dijeron? Y bueno, eso. Y lo de las fechas que me queda pendiente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿cuándo se cumplió? Bueno, en este caso, la cuestión de la CNDH tiene una reunión directa, una audiencia el 11 de diciembre, ¿no? Ya agrado después de haber solicitado pues, en bastantes ocasiones, en reiteradas ocasiones, la reunión con el presidente, se tuvo esa audiencia con él, se metió, pues debido al roce ese tema, no solamente, ustedes saben, desgraciadamente como Coordinadora Nacional Planetaria, pues no solamente el problema que existe, sino en varias partes de la República, e incluso dos recomendaciones que tenemos de años anteriores, ya expresas por la Comisión Nacional, de presos que hemos tenido, de perseguidos, y bueno, que al momento son dos recomendaciones, eso se habló con él. Pero en esta parte el compromiso fue, como comenta el abogado, la cuestión de visitar directamente en la región, ¿no? Buscar las garantías y visitar también a la cuestión a los presos en tanto las cárceles federales como las cárceles estatales, porque hay unos que tienen problemas de salud, son gente mayores, o sea, al ser población civil y instrumento organizada, lo que detuvieron integrantes de la Guardia Comunitaria, pues
Hay de todas edades, hay gente que tiene enfermedades y principalmente, en este caso, el compañero principal representante de la comunidad, ¿no? Que se dieron garantías. Entonces, en cuanto a lo de CNDH, eso es la información muy puntual y esperamos nosotros, hacemos el llamado nuevamente a la CNDH a que se cumpla esa parte y sobre todo un pronunciamiento, que esto urge ya, porque finalmente, como se van acomodando los, digamos, la cuestión, como mencionas, como la cuestión política, este llamado presidencial, digamos, declaraciones del secretario de Gobernación, pues finalmente da la razón a la comunidad, ¿no? Vamos a decir que legitima, ante esta ausencia del Estado, pues legitima esa organización propia para poder defender incluso la vida de ellos. Pero la respuesta del Estado es la represión, encarcelar, acusar, y bueno, finalmente eso es lo que hoy nos obliga a recurrir a otras instancias. Sobre las denuncias ambientales. Bueno, en el caso de las denuncias, aquí. Sí, se refiere a las denuncias que pusimos porque el Cártel de los Caballeros estaba explotando una mina y estaba causando daño ambiental. Las demandas... Perdón, ¿en qué mina? La mina se conoce como la mina de la Estanzuela. ¿De qué? La Estanzuela. Es otro territorio aparte de lo ya concesionado. Sí, eso no se había concesionado. Pero estas denuncias que se llevaron a cabo nunca fueron contestadas, no había, o sea, que se notaba como que si era crimen organizado no había modo de hacer algo en el estado de Michoacán. ¿Quién les dijo eso? ¿De quién la presentaron? Pues fue ante la Procuraduría. ¿Tienen miedo por sus vidas después de no estar dando la cara y haciendo estas denuncias? Pues el miedo siempre va a existir cuando tu vida está en riesgo, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo porque si no, pues los malos van a seguir triunfando. ¿Por qué se enseñaron, por qué detuvieron a sus compañeros si hoy en Nueva Italia o en Paráculo, en cualquier estado de la calle, hay gente con armas reservadas para el uso exclusivo? ¿Era para proteger a la mina o a la empresa minera? ¿Por qué a su comunidad le cae todo el peso de la ley cuando abiertamente se viola esta ley en otras partes del Estado? ¿Por qué pienso por favor? Sí, bueno, un poco quería yo hacer la intervención en ese sentido general. Creo que el compañero de San Miguel nos ha dado datos concretos, hay muchos datos concretos más de cómo se extorsionaba a los carniceros, a los de ganado, a los limoneros, a los agropecuarios, ¿no? Creo que muchas cifras son del conocimiento público, ¿no? La extorsión a los agropecuarios que suma hasta 2.250 millones de pesos al año, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de extorsiones multimillonarias, ¿no? Pero en el caso de aquí la Michoacán, yo decía en mi primera intervención, tiene que ver un problema con la protección a la mina. Existe ahí de hecho un problema agrario en el que el grupo que dice el compañero desconoció a la autoridad ejidal del ejido, de la comunidad, y la Procuraduría Agraria ha estado dando en todo caso el lapso para que esto esté pasando. De hecho, por ejemplo, la Procuraduría Agraria hay 62 comuneros que fueron desconocidos por razones de corrupción al interior de la comunidad. Y la propia Procuraduría Agraria emite un comunicado a la empresa Ternium donde le dice a la empresa Ternium que le dé regalías también a estos 62 comunitarios que por asamblea comunal fueron desconocidos precisamente por corrupción en la comunidad. Entonces, bueno, tiene que ver en el fondo con un problema agrario, con un problema de protección a la mina. Se genera a partir de ello un problema agrario en el que hoy, por ejemplo, está desconocida la autoridad comunal. Y hoy, por ejemplo, las regalías que la empresa debe proporcionar a la comunidad no las está recibiendo a la comunidad porque se depositan ante el tribunal agrario. No recibe, pues, en este momento la comunidad las regalías pactadas con la empresa a partir de un amparo que presentaron los compañeros porque fueron desconocidos por la Procuraduría Agraria, por el Tribunal Agrario como autoridad comunal. Entonces hay de fondo un problema agrario, pero que de fondo tiene que ver con la protección a la mina,
porque la mina comercializaba material de hierro con los caballeros templarios a espaldas de la comunidad y con el aval hasta cierto grado de las autoridades locales. Entonces, de esta parte, pues no, sí nos queda claro por qué el trato diferenciado, como lo mencionaba usted acertadamente, entre los compañeros de San Miguel Aquila, porque cuando los compañeros se arman en julio, van no solamente por el problema de la seguridad en contra de los templarios, sino también en contra de la minera que comercializa ilegalmente el material de hierro, incluso en tierras que no están concesionadas. O nosotros decimos que esta reacción del Estado a raíz de la creación de la Guardia Comunitaria de Aquila tiene que ver con todo este contexto nacional de las reformas estructurales, y que lo que hoy Aquila está viviendo es lo que nos espera en los 96 millones de hectáreas concesionadas en el país, entre las que están muchas regiones del país como la Sierra Norte del Pueblo, por ejemplo, ¿no? A empresas mineras. Entonces sí tiene que ver pues en el fondo con la protección a la minera externa, donde bueno, además es la mina en donde se saca el mayor material de hierro que es importado a China, ¿no? Entonces pues sí tiene que ver mucho con esto, señores de la prensa, y por eso estamos haciendo un llamado al gobierno de la República que ante el reconocimiento de un Estado fallido deben resolverse todos los problemas colaterales que dieron origen precisamente por la inseguridad y por la falta de un Estado de garantizar la seguridad en el patrimonio y la vida de los michoacanos. Entonces sí queremos aclarar esa parte, porque bueno, hoy hacen un llamado a la integración, pero como decía el compañero, ¿qué pasa con la Guardia Comunitaria de Aquila desarticulada, con todos los presos de La Ruana y de San Miguel Aquila que siguen en la cárcel, que están procesados? Y por eso el llamado del abogado también aquí tiene un papel fundamental que jugar el propio Poder Judicial de la Federación, al que también le hacemos un llamado para que actúe en este sentido y puedan obtener la libertad de nuestros presos de San Miguel Aquila. ¿Cuál es el papel que ha jugado Alfonso Vallejo dentro de todo este conflicto? Pues durante el alzamiento de la Guardia Comunitaria en Aquila, que estaba en turno era el interino, y a él le tocó este periodo, y fue de represión en contra de la Guardia Comunitaria. Por último, ¿nos podrías definir quiénes son los dueños de la empresa Ternium? Es una empresa italo-argentina, el grupo Tequiti. ¿Grupo? Tequiti. ¿Podría abundar un poco más en estas jornadas de lucha? ¿Qué es lo que van a hacer en ese lapso de tiempo que manejan aquí del 28 al 31 de enero? Sí, mire, rápidamente, esta es una jornada que hemos denominado de esa manera, jornada de lucha por la reivindicación de los logros de la Revolución de 1910 y plasmados en la Revolución de 1917. En el marco de esta jornada y viendo el cúmulo de problemas que tenemos, inclusive el lunes que viene vamos a dar una conferencia de prensa igual en este lugar, esperamos que espacio, vamos a convocarlos en otro lado, porque hay una serie de organizaciones campesinas, vamos a movilizarnos pues para exigir ya esa atención a esos problemas hacia gobernación en primera instancia, que es vamos a decir, la parte de que tiene que ver con la política interior en nuestro país, y buscar unas mesas de diálogo, de ser escuchados, porque finalmente hay temas que se están viendo cada vez más, se van afectando, la problemática se va acrecentando, no solamente en Michoacán, hablamos de temas como las minas autorizadas ya en Tetela de Ocampo, en la región, en Cuetzalan, en lo que es la parte de la Sierra Nororiental de Puebla, en esta parte, una gran cantidad de presas también concesionadas, minas, en el estado de Oaxaca, en la zona de la Sierra Mazateca, Mustepec, en esas zonas, también compañeros integrantes de la coordinadora de organizaciones hermanas, en Chiapas también la cuestión de presos, o sea, una serie de problemáticas que por ese motivo se hace esta jornada de lucha, que busca ir tocando diversos temas, y donde nosotros, como organización, pues vamos a estar en eso, además de buscar también la atención a la demanda social,
Pero en concreto, ¿cuántas organizaciones, cuántos campesinos vendrían? ¿En qué fecha sería exactamente? Bueno, la jornada se anunció, ya tiene unos días, es una conferencia de prensa igual, se anunció que participaríamos alrededor de 5.000 campesinos de diversas partes del país, en la Ciudad de México, en lo que es desde el 26 incluso, en Puebla, en la zona de Puebla, en varios municipios. En México arribaríamos el 28 de enero, estaríamos 28, 29, 30, y el 31 participaremos en la marcha nacional, la marcha que está convocando el Frente Amplio Social por el tema de la cuestión, por las reformas estructurales, en particular la reforma energética, la reforma pues, que ahorita hay una oposición pues, de la mayoría de la población, y este 31 de enero se culminaría, el viernes, se culminaría en esa marcha que será del Ángel al Zócalo, pero en esos días buscaremos de las instancias que tienen que ver, por ejemplo, Semarnat, Conagua, por ejemplo, temas ahí que tenemos muy concretos. Semarnat, que es la que está autorizando ya las manifestaciones de impacto ambiental, casi ya como sacar copia, vamos a decir, al por mayor, hacia las empresas mineras, ¿no? Entonces, situaciones donde instancias del gobierno federal, donde se está generando y sentimos que no se está dando espacio hacia escuchar la voz de las comunidades, ni siquiera hay un diálogo en este sentido. Entonces, por ese motivo se hace esta reforma. Gracias. Estaremos buscando algunos cambios con las autoridades de la Procuraduría. ¿Pues en este marco de movilizaciones? Con todas las autoridades del gobierno que tienen que ver con la reducción de Una cosa más que quisiera agregar, al riesgo de ser repetitivo, estamos seguros nosotros que si el gobierno federal quiere dar una respuesta al problema de Michoacán, porque ya no solo es el gobierno de Michoacán, ya ha sido repasado el gobierno de Michoacán, si el gobierno federal quiere dar una salida, una respuesta sería empezar por que se desista el Procurador General de la República de la acción penal en contra de todos los procesados en el caso de Aquila, Michoacán. El 14 de agosto de 2013, cuando se detiene a 45 personas, no eran las mismas condiciones que ahorita, después de 5 meses son. Si en ese momento fueron, los detuvieron, pero ahorita si se hubieran armado después de 5 meses, como preguntaba el compañero reportero, no hubieran sido detenidos. Tan es así que ahorita el gobierno federal, al parecer en un diálogo franco, está invitando a la gente que incluso está armada a que se unan al ejército, que se unan a la policía. Hace 5 meses, cuando fueron detenidos los comuneros de Aquila, no estaban en estas condiciones. Tan es así que el gobierno federal, en un operativo del ejército, la marina y la policía estatal, los detuvo. Por eso insisto, la salida a este conflicto iniciaría por dar una muestra real y en este caso por el desistimiento de la acción penal por parte del Procurador General de la República. Gracias. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. ¿Sí desayunas?